firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Continuando con nuestro estudio del capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, comenzaremos hoy leyendo el versículo 35, donde Jesús amonesta a los discípulos en cuanto al futuro. Leamos pues el versículo 35 de este capítulo 22 de San Lucas. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Es maravillosa la manera en que los discípulos tuvieron la provisión necesaria durante aquel período particular en que el Señor les mandó a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ahora los va a mandar en una nueva misión con un nuevo mensaje. En realidad tendrán oyentes nuevos porque no será limitada su misión solo a Israel, sino que les llevará a todo el mundo. Continuemos con el versículo 36. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Mejor es que usted prepare su maleta y busque los cheques viajeros si es que va a salir para servir al Señor hoy en día publicando el Evangelio. Es mejor que se prepare. Y es bueno también que se proteja. Ese debate en cuanto a si un buen ciudadano que cumple la ley debe poseer un arma de fuego o no, es un debate que ha existido ya por muchos años. Personalmente creemos que uno debe tener derecho a tener su arma de fuego en el hogar. Vivimos en días difíciles. La situación es tal que los jueces amedrentados por el hampa han dejado sueltos de las cárceles a unos perros rabiosos. Ahora, si un perro rabioso entra en casa y ataca a mi hijito que está allá afuera jugando, ¿sabe usted lo que yo haría? Pues buscaría el arma de fuego y le daría muerte a ese perro, fuese un perro de 2 patas o de 4. No importa lo que opinen estas personas débiles y de 2 caras que se creen tan bondadosas, porque mi intención es proteger a mis seres queridos. El Señor dijo, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Amigo oyente, vivimos en días que requieren que tengamos espada y tenemos que reconocer esto. Si no resistimos la maldad hoy en día, todo tipo de maldad nos caerá encima. Ahora alguien dirá quizá, ¿está usted hablando como un predicador cristiano? Por supuesto que sí, amigo oyente. Y ojalá que muchos predicadores más hablaran así. Continuemos ahora con el versículo 37 de este capítulo 22 de San Lucas. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Cuando los enemigos del Señor Jesucristo le crucificaron, eso terminó su pago por los pecados del mundo. Después que la lanza penetrara en su costado, sólo le tocaron manos amantes. Ahora el versículo 38 dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. El mandato extraño en cuanto a la espada ocurre solamente aquí en el Evangelio según San Lucas. La aplicación de esta sección parece decirnos que no debemos hacer nada más que lo que sea necesario en cuanto al protegernos a nosotros mismos. No es necesario hacer de nuestra casa una guarnición armada, pero sí necesitamos protegernos. Creemos que es necio quitar las armas de fuego de aquellos que observan la ley, porque los bandidos, aquellos que viven fuera de la ley, sí tendrán armas de fuego. Pero por otra parte, armarse más de lo necesario, en este caso, tener más de 2 espadas, como dice aquí el versículo 38,
Le pondría técnicamente a uno entre los transgresores. Y pasamos ahora a considerar otro aspecto. Jesús va a Getsemaní. La experiencia de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní es una de las porciones que creemos que ha sido mal entendida y más que cualquier otra porción en toda la palabra de Dios. Y debemos tener en cuenta que Getsemaní es tierra santa. Y en cuanto a mí se refiere, debo quitarme los zapatos espirituales al pararme en este lugar sagrado y quitarme también el sombrero espiritual y clavar la mirada en él. Son muchos los que cantan tan ligeramente, «Yo te seguiré en el huerto». Pero la verdad, amigo oyente, es que yo no puedo seguirle en el huerto. Lo mejor que me es posible hacer es pararme afuera y escuchar caer aquellas gotas de sangre y escuchar su llanto. No cantaríamos aquel himno si en realidad supiéramos el significado verdadero del huerto de Getsemaní. Creemos que en cierta manera es una forma de blasfemia, por decirlo así, que una persona cante aquel himno y luego dé toda suerte de excusas cuando vienen dificultades. Pero son muchos los que cantan o dicen estas palabras y son los primeros en ausentarse de la iglesia porque ha caído una gota de lluvia o cualquier otro problemita. El Señor Jesús dejó a los discípulos fuera del huerto, y yo, amigo oyente, me quedaré con ellos y escucharé desde afuera la agonía de su alma. Si nuestros corazones son sensibles, daremos gracias a Dios por Él que tomó la copa de nuestro dolor y sufrimiento, bebiéndola hasta lo último. En el aposento alto tomó la copa y dijo, «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga», como lo vimos ya en los versículos 17 y 18 de este capítulo 22 de Lucas. He descubierto que la copa mía es dulce donde quiera que la haya bebido. Él bebió la copa amarga para que la copa mía fuese dulce. Hay un misterio y una profundidad en cuanto a aquel huerto, pero no hay allí ninguna ambigüedad ni vaguedad. Hacemos bien en adorarle al verle en el huerto y al escuchar las notas de su voz. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero algún día entenderemos más acerca de nuestro Señor. Fue Gregorio de Nazianzún quien escribió hace ya muchos años, «Amo a Dios porque le conozco, le adoro porque no le puedo comprender». Así pues, amigo oyente, repito que yo le adoro en el huerto de Getsemaní y no trato de obtener todas las respuestas. Leamos ahora los versículos 39 y 40 de Lucas capítulo 22. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, «Orad que no entréis en tentación». Hay dos expresiones en este pasaje que son muy interesantes. La primera es, como solía, y la segunda es, a aquel lugar. Al parecer, el Señor no se quedó en la ciudad de Jerusalén de noche. Hemos visto que esto fue verdad también en la llamada entrada triunfal. Había sido rechazado por la ciudad y por tanto, Él rechazó también a la ciudad. Pasó cada noche durante la última semana de su vida, o bien en el huerto de Getsemaní, o bien en Betania. Después de la cena del Señor, salió al huerto. En aquella última noche se realizó allí una transacción no muy familiar. Jesucristo luchó con un enemigo invisible, pero venció allí al enemigo y obtuvo la victoria. La victoria del Calvario, amigo oyente, fue obtenida, fue ganada en Getsemaní. Porque como usted recordará, en el principio del ministerio de nuestro Señor, Satanás vino y le tentó. Satanás le ofreció a nuestro Señor los reinos del mundo si tan solo le adoraba. Claro que tendría que evitar la cruz. Luego se nos dice que Satanás se apartó de él por un tiempo. Ahora, ¿cuándo regresó Satanás? Creemos que Satanás volvió muchas veces, pero Satanás hizo un esfuerzo especial en el principio del ministerio del Señor para hacerle evitar la cruz. Y ahora, al final de su ministerio, Satanás le ataca una vez más y le tienta tratando de hacerle desviarse de la cruz, hacerle olvidarse de la cruz. Usted recordará, amigo oyente, que durante su ministerio, el Señor les dijo a sus discípulos que Él sufriría muchas cosas y que sus enemigos le matarían, y que Pedro le contestó según Mateo 16:22, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». ¿Recuerda entonces la contestación del Señor a Pedro? En Mateo 16:23, el Señor le dijo,
Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La cruz de Cristo, amigo oyente, no se halla en la teología de Satanás. Fue Satanás quien vino donde estaba Jesús en el huerto. Fue en este tiempo que el Señor les dijo a sus discípulos, orad que no entréis en tentación. Continuemos ahora leyendo los versículos 41 y 42 de este capítulo 22 de San Lucas. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es la distancia que uno puede tirar una piedra? Pues bien, esa fue la distancia que el Señor se apartó de sus discípulos. Se arrodilló para orar. Satanás venía a encontrarlo en el huerto. Cristo oró que la copa sea quitada. Ahora, este es un tópico que ha causado mucha discusión. Hay quienes creen que el Señor tenía miedo de morir antes de llegar a la cruz. Bueno, no queremos ser dogmáticos, pero no creemos que eso sea verdad. No vemos ningún sentido en ello. No hay ningún mérito en la cruz romana. No hay ningún mérito en la madera. El mérito lo encontramos en la persona que murió. Si Jesús hubiera muerto en la horca o en una silla eléctrica, su muerte siempre habría tenido el mismo valor. Si Cristo hubiera muerto en el huerto de Getsemaní, todavía habría sido su muerte la que tendría el mérito. Ahora creemos que la copa era la cruz, y no queremos decir con esto que hablamos del sufrimiento mortal. Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. Ahora, Él es el Santo de Dios, y cuando el pecado mío fue puesto sobre Él, le fue repulsivo, repugnante. No sé de dónde hemos sacado la idea de que somos tan atractivos para con Dios. Mi pecado que fue puesto sobre Cristo fue repulsivo y terrible. Fue terrible y por un solo momento Él se rebeló contra eso. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fue en el huerto de Getsemaní, bajo la sombra de la cruz, que Satanás, el tentador, vino a ofrecer al Señor una vez más la corona sin tener que llevar la cruz. Sin embargo, el Señor había venido a hacer la voluntad del Padre, y por eso pudo decir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se entregó a la voluntad de su Padre, pero el pecado suyo y el mío, amigo oyente, le fueron repulsivos. Leamos ahora el versículo 43 de este capítulo 22 de Lucas. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Como usted recordará, hubo un ministerio angélico en el tiempo de la tentación de nuestro Señor en el desierto. Y ahora encontramos otro ministerio angélico en el huerto, cuando Satanás viene de nuevo para tentarle. Y solo Lucas relata este hecho. Leamos el versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Solo el doctor Lucas nos dice que el Señor sudó grandes gotas de sangre. El Señor mostró una gran reacción física a la agonía y el conflicto que tuvo que confrontar. No podemos explicar lo que pasó y no nos proponemos tratar de explicarlo. Sin embargo, no nos impresiona tampoco en nada las explicaciones biológicas que se ofrece hoy en día. Nos damos cuenta que hay ciertos médicos cristianos que han dado unas explicaciones muy interesantes, pero aún así no estamos muy impresionados. Ahora, lo que yo sé es que Él derramó su sangre por mí, y por eso me inclino en reverencia y adoración ante Él. Una de las cosas trágicas del momento es que hay muchos muchachos que por muchos años han sangrado y han muerto en campos de batalla por todo el mundo. Pero, ¿cuántos de nosotros apreciamos de veras lo que ellos han hecho para mantener la libertad para nuestra patria? No nos impresiona mucho aquellos que protestan contra las guerras mientras ellos mismos se divierten tomando drogas. Pero hay una tragedia peor que esa. Cristo murió transido de dolor debido a nuestra condición perdida. Sangró y murió por nuestra libertad eterna. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo amó tanto al mundo perdido que bajó hasta las profundidades del mismo infierno por darnos la salvación.
Sin embargo, este mundo, que es precisamente el objeto de su amor, rechaza al Santo de Dios, al Salvador sin mancha, que fue hecho pecado por nosotros. Amigo oyente, ¿ha rechazado usted a Cristo? ¿Le ha despreciado? ¿O está usted agradecido por lo que Él ha hecho por usted? Párese en el polvo de Getsemaní y escuche. ¿Oye usted el sollozo de su alma? ¿Oye caer esas grandes gotas de sangre? Aquellas grandes gotas de sangre son como bombas de demolición, como bombas atómicas, si es que las escucha bien. Mire en el huerto junto a un olivo y ve allí al Salvador inclinándose en oración. Tomó allí la humanidad suya y la mía. Fue a la cruz y llevó en su cuerpo el pecado suyo y el pecado mío. Murió para que usted y yo pudiésemos tener vida eterna. Y pasamos ahora a otro aspecto. La traición de Jesús por Judas. Leamos los versículos 45 al 49 del capítulo 22 de San Lucas. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Este es el hecho más vil de traición que jamás se haya contado. Es vil y aborrecible. Judas conocía el lugar acostumbrado donde se retiraba nuestro Señor, y por eso pudo guiar hasta allí al enemigo. Ahora, un beso es un símbolo de amor y cariño, pero Judas lo empleó para traicionar a Cristo. Y esto torna aún más cobarde y repulsivo su hecho. Sería bueno que observemos que nuestro Señor, en su humanidad, no era tan diferente en sus rasgos físicos a los otros hombres. Según esto, era necesario identificarlo entre la multitud. Este beso, pues, señaló el momento en que Jesús fue entregado en manos de hombres pecaminosos. Leamos ahora los versículos 50 al 53 de este capítulo 22 de Lucas. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Los discípulos creían que esta era la hora propicia para usar aquellas espadas que se mencionan antes. Pero no era la hora de usar la espada, porque Jesús ahora estaba en camino hacia la cruz. Las tinieblas y la luz se encontraron en la cruz de Cristo. Hubo 3 horas de luz, como lo vimos ya en Mateo, y 3 horas de tinieblas. Esta, pues, era la hora de las tinieblas, pues abarcó el tiempo de las últimas 3 horas. Las cosas estaban oscuras espiritualmente al comienzo, y el hombre hizo lo peor. Pero las últimas 3 horas, que se caracterizaron por la oscuridad física, estaban muy claras desde el punto de vista espiritual, porque aquella cruz llegó a ser el altar sobre el cual fue ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí nos detenemos por hoy, amigo oyente. Continuaremos en nuestro próximo programa y confiamos que usted nos vuelva a escuchar. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 22 del Evangelio según San Lucas, para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestra próxima visita.